No me importa tu proceso. Despeja tu escritorio ahora. El nuevo golpista gritó, despidiéndome después de un pequeño error y 14 años de reseñas de 5 estrellas. Salí y activé el interruptor de apagado que solo yo podía reiniciar. El lunes, llamaron a un consultor de alto nivel que miró la terminal durante 10 segundos, cerró su computadora portátil y miró al golpista. No parecía enojado. Simplemente se echó a reír. Lo último que esperaba escuchar Sofía a las 5:47 de la tarde de un viernes era la palabra despedido. No como una advertencia, no como una alerta, sino de la manera en que el nuevo COO ladraba como una orden. Si veo un error de sincronización más, alguien será despedido. Caminaba de nuevo fuera de la sala de guerra, prácticamente echando espuma por la boca por un retraso de medio segundo en el panel en tiempo real. Mientras tanto, el problema real ya se había solucionado. Hace 12 minutos, la propia Sofía, después de un paquete de rutina, tuvo un pequeño contratiempo en el nodo de Idaho. Ni siquiera fue un error, solo un hipo, temporal, documentado, corregido. Pero Carlos realmente no estaba buscando problemas. Estaba buscando a quién culpar. Sofía se sentó inmóvil, todavía bebiendo el té verde ahora frío que se había preparado en el almuerzo. Observó cómo el cursor parpadeaba en la última línea del informe que había estado escribiendo todo el día. Su pantalla brillaba con un orden silencioso, indicadores de validación de datos, fragmentos adeudados con comentarios en línea, un diagrama de flujo de trabajo codificado por colores que era básicamente una obra de arte. Este era el reino de Sofía, construido durante 14 años. Personalizado por necesidad, mantenido por obsesión, comprendido por exactamente una persona, ella. Si alguna vez has trabajado en una oficina donde el tipo más ruidoso de la reunión sabe menos, entonces ya conoces a Carlos. Corte de pelo liso, sin callos en los dedos por el teclado. Habla de eficiencias de escalado como si fueran especias que recogió en el supermercado. Un tipo que pregunta qué hace este botón mientras presiona Enter. Había estado en Vox durante 3 semanas y ya había despedido a 2 jefes de departamento, fusionado 3 equipos sin informar a recursos humanos y subcontratado el triaje de tickets a un chatbot que una vez diagnosticó una interrupción del servidor como un problema de límites emocionales. Ese era Carlos. Sofía se había mantenido en silencio a través de todo porque cuando construyes los cimientos, no gritas cuando el techo tiene goteras. Simplemente mantienes el sótano seco. Esta noche el techo se estaba hundiendo y Carlos la miraba como si ella hubiera abierto el agujero. Por cierto, algo rápido mientras estamos aquí, si esta historia está empezando a tocarte un poco de cerca, y estadísticamente el 93% de ustedes están escuchando sin suscribirse, vayan y pulsen ese botón de suscripción. Denle también un me gusta. Realmente ayuda al equipo a mantener las luces encendidas y el café fluyendo, especialmente cuando estamos quemando la medianoche escribiendo estos. Muy bien, volvamos a Sofía. Escribió su última línea de código, exhaló y guardó. Al mismo tiempo, el sistema de tickets chirrió. Sincronización resuelta. Sofía lo marca. Se recostó y se estiró, una satisfacción silenciosa se asentó en sus huesos como un buen bourbon. No tenía idea de que el lunes, su nombre sería mencionado en una reunión de la Junta con un tono reservado para personas desaparecidas. La oficina a su alrededor comenzaba a vaciarse. Elena, de operaciones, se despidió sin levantar la vista de su teléfono. Pablo, de finanzas, ya estaba a medio camino del pasillo, discutiendo con su esposa por Bluetooth. El único sonido que quedaba era el suave tecleo del teclado de Sofía mientras anotaba la actualización de estado final en el registro del sistema como un cirujano cerrando la última puntada. Nadie dijo gracias. Nadie lo hizo nunca. Sus soluciones no explotaban como fuegos artificiales. Simplemente funcionaban. Ese era el don de Sofía. Hacía que lo complejo fuera invisible, mantenía los frágiles engranajes de un sistema de logística hinchado y sobrecargado funcionando tan sin problemas que la gente de arriba asumía que todo era magia o, peor aún, automatizado. Empacó sus cosas lentamente, metódicamente, limpió su escritorio, apagó su terminal de la manera correcta. Sin tirones de cables, sin cierres imprudentes. Hizo una pausa por un momento, mirando la esquina de su pantalla donde el gráfico de uso de la CPU estaba inactivo en un perfecto 3%. Su sistema era estable, limpio, seguro.
Detrás de ese elegante zumbido había un ecosistema de parches, dependencias y sistemas de respaldo anidados, algunos de hace 9 años. Uno de esos sistemas de respaldo parpadeaba suavemente en el fondo, invisible para todos menos para ella, un latido que había construido hacía mucho tiempo. Un sistema de respaldo para el sistema de respaldo enterrado bajo 3 capas de permisos. No era destructivo, solo selectivo. Un interruptor de hombre muerto, bromeó una vez con su terapeuta. Si la persona equivocada tiraba del enchufe, el sistema seguiría funcionando, pero dejaría de escuchar. Sofía sonrió levemente. No esperaba necesitarlo. Aún no. Cogió su bolso, asintió una vez a su monitor como una despedida silenciosa y se dirigió al ascensor. Carlos todavía ladraba órdenes en sus auriculares. Algo sobre anulaciones manuales y reducción de latencia. No la vio. No sabía que acababa de pasar junto a la única persona que impedía que todo el backend se convirtiera en avena digital. Sofía salió al estacionamiento mientras comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia. No corrió, simplemente se puso la capucha y caminó hacia su coche, tranquila como un monje. Todavía no sabía lo que venía, pero una parte de ella, una parte profunda y oculta, esperaba que la empujaran demasiado. Estaba cansada de ser el fantasma en la máquina. Acababa de sentarse con una taza tibia de café de la máquina expendedora y estaba corrigiendo una etiqueta de envío mal etiquetada cuando sucedió. Carlos no llamó a la puerta, no se aclaró la garganta, ni siquiera bajó la voz. Entró como un hombre que confundió su reflejo con la aprobación de Dios, agitando una pila de registros de errores impresos como si fueran papeles de divorcio. Explícame esto, ladró, tirando los papeles sobre su escritorio con la gracia de un niño volteando un tablero de Monopoly. Sofía parpadeó una vez. Los registros eran de ayer. El mismo contratiempo de sincronización de 12 minutos que ya había solucionado, registrado y anotado en la reunión general de la mañana. 2 veces, incluyendo la contingencia de retroceso y el enrutamiento de efectivo local que se resolvió, dijo con calma, con las manos todavía en el teclado. ID de problema 76345. Lo anoté. No me importa tu proceso. Gritó Carlos. Su voz rebotó en el panel de yeso y envió cabezas cercanas que aparecían como marmotas. Has tenido 14 años para construir este nido de ratas. Ahora tengo a la Junta preguntando por qué las confirmaciones de pedidos parecen un niño dibujándolas con crayones. Eso ni siquiera está relacionado con ella, comenzó. Pero él la interrumpió. Has terminado. Despeja tu escritorio. Ahora. Podrías haber oído caer un alfiler si no fuera por el zumbido de 20 escritorios de oficina abiertos, fingiendo que no estaban presenciando una ejecución profesional. Alguien tosió. Alguien más minimizó Slack. Sofía simplemente lo miró por una fracción de segundo más de lo habitual. Estaba viendo a un niño meter un tenedor en una toma de corriente y preguntándose si debía detenerlo. Está bien, dijo. Sin voz elevada, sin un desesperado, por favor. Sin un incómodo mediador de recursos humanos fingiendo mediar. Solo está bien. Volvió a su pantalla, hizo clic con calma en el panel del cliente, cerró su SQL y abrió una ventana de terminal antigua escondida debajo de un enredo de pestañas. El icono era un cuadrado verde azulado etiquetado como AppKeep Abad. Hizo doble clic. Apareció un mensaje. Ejecutar script de limpieza final. Presionó Enter. El cursor bailó durante medio segundo, luego se detuvo. Ningún texto rojo dramático, ninguna cuenta regresiva de autodestrucción, solo un silencio como una tumba que se sella. Ahora Carlos repitió como si ella ya no hubiera comenzado a empacar. Sofía desenchufó su teclado como si fuera una ocurrencia tardía. Deslizó sus 2 cuadernos en su bolso, los que contenían 15 años de diagramas de topología de red y gráficos de flotación de dependencias. Metió la mano en el cajón para sacar su unidad USB. No la personal, sino la corporativa que nunca usó. La dejó atrás. Inútil ahora. Necesitará firmar la lista de salida. Ladró un representante junior de recursos humanos que había aparecido mágicamente de algún lugar detrás de Carlos como un PNJ burocrático. Extendió un portapapeles como si fuera radiactivo. Sofía lo firmó sin mirar, luego entregó su tarjeta de identificación. Será escoltada,
añadió Recursos Humanos. El entusiasmo cálido de una máquina expendedora rechazando $1 arrugado. Sofía echó un último vistazo a su terminal. La ventana del script de mantenimiento ya se había cerrado sola. Detrás de ella, un mensaje gris suave en el panel interno ahora decía: comprobación del sistema completada. Se requiere clave de handshake. No necesitaba explicar qué significaba eso porque nadie en el edificio sabía siquiera que existía. El sistema estaba en funcionamiento. Seguiría funcionando en piloto automático por un tiempo. No escucharía a nadie que no tuviera la clave de handshake. Una secuencia de verificación de 4 líneas ligada a un script almacenado sin conexión y ahora inaccesible. No malicioso, no sabotaje, solo una salvaguardia. Algo que el propio Carlos había descrito una vez como un exceso de precaución paranoico. Sofía ni siquiera sonrió. No había tiempo para la arrogancia, solo para la precisión. Esto no era venganza. Era una contingencia. Pasó junto a Carlos sin decir una palabra. Pasó junto a Recursos Humanos, preguntó al director financiero, que estaba apoyado incómodamente contra la pared de cristal, fingiendo mirar su teléfono. Ni una sola persona hizo contacto visual. No era vergüenza. Le tenían miedo a Carlos. Probablemente a ambos. En el ascensor, finalmente exhaló. Sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de autocontrol. Le costó todo no darse la vuelta y decir: buena suerte arreglándolo sin mí. Pero no tuvo que hacerlo. El script de limpieza hablaría por sí mismo. Afuera, la lluvia había parado. Las nubes se estaban abriendo sobre el estacionamiento como papel de seda, y el sol regresó a regañadientes. Sofía se subió a su coche, arrancó el motor y se quedó sentada 10 segundos, quizás 20. Luego puso el coche en marcha y salió, dejando atrás el edificio que había pasado un tercio de su vida manteniendo. Detrás de ella, las luces de Beric brillaban ajenas. Por ahora, que dirijan el espectáculo. Que Carlos lidere su pequeño desfile. El sistema funcionará con combustible por un tiempo, lo suficiente como para darles una falsa confianza. Luego las luces parpadearán. Los pedidos se detendrán. Los paneles se ahogarán. Y en medio de todo ese pánico, alguien preguntará: ¿quién construyó esto? Y alguien más susurrará: se ha ido. El mundo no terminó cuando Sofía salió del edificio. Sin alarmas de incendios, sin caídas de servidores, sin gerentes corriendo por los pasillos gritando su nombre. Solo el silencio hueco de una oficina de viernes fingiendo no desangrarse. El tipo de silencio donde puedes oír la fotocopiadora recalibrándose y al conserje desenvolviendo un sándwich a 3 cubículos de distancia. No miró hacia atrás. No tuvo que hacerlo. La gente la vio. Claro, las cabezas se giraron, pero nadie habló. Nadie ayudó. Esa es la cosa de los profesionales silenciosos. La gente asume que siempre estarás ahí hasta que no lo estés. Michelle de operaciones tocaba nerviosamente su teléfono, sin siquiera fingir que enviaba mensajes de texto. Pablo, de finanzas, se quedó a medio camino de su cubículo como si fuera a decir algo, pero solo cambió su peso y se volvió a sentar. Incluso el desarrollador junior, Brandon, a quien Sofía una vez sacó de un lío de permisos tan malo que casi eliminó la mitad del sandbox, solo miró su escritorio como si estuviera tratando de recordar qué era el oxígeno. Recursos Humanos la siguió hasta el ascensor, pero no dijo mucho. Daremos seguimiento la próxima semana, murmuró, pasando páginas de una lista de terminación casi completa que bien podría haber sido para la máquina de café. Sofía simplemente asintió. Las puertas se cerraron. Eso fue todo. Sin entrevista de salida, sin gracias, sin apretón de manos, solo zapatos silenciosos sobre baldosa pulida y una tarjeta que ya no pitaría. Condujo a casa en una especie de trance que la ira no puede tocar. No enojada, ni siquiera triste. Simplemente harta de llevar un sistema sobre sus espaldas mientras los trajes vacíos jugaban a ser ejecutivos. Harto de arreglar paneles a las 3 de la madrugada mientras el tipo de marketing se jactaba de optimizar pipelines que ni siquiera sabía que existían. Harto de ser un fantasma que solo recordaban cuando algo se rompía. No revisó Slack cuando llegó a casa. No revisó su correo electrónico. Borró ambas aplicaciones. Luego,
Porque el universo tiene un extraño sentido del humor, comenzó a llover. Lenta, constante, suave como estática. Se preparó un aroni, se quitó las botas, se sentó junto a la ventana con una vieja manta polar y escuchó el sonido del agua golpeando el canalón como aplausos. Por primera vez en 14 años, nadie la necesitaba, y se sintió bien. El sábado, fue de excursión, eligió un sendero a 1 hora de la ciudad donde el servicio celular se evaporaba antes de la primera curva. El aire olía a pino mojado y musgo y desobediencia. Sus rodillas protestaron, sus pulmones ardieron, pero demonios, se sentía bien moverse. Sin notificaciones, sin preguntas rápidas, solo ella, una cresta embarrada y el recordatorio de que su cuerpo no era en realidad un accesorio de silla. De vuelta en box, las cosas aún no se estaban desmoronando, pero los bordes se estaban deshilachando. Comenzó con un error 404 en el panel de envíos. El almacén de Cincinnati no podía enviar actualizaciones al inventario maestro. Al principio, culparon a la VPN, luego al técnico del almacén, luego a Comcast. Al mediodía, alguien notó que los registros de entrega en tiempo real se retrasaban 6 horas. No rotos, solo incorrectos. Un desarrollador junior presentó un ticket. Extraño retraso de caché. Un pasante reinició el servicio de sincronización principal 2 veces. Sin cambios. Para el domingo, alguien señaló que el sistema estaba en funcionamiento, pero los pedidos no se enviaban. Los correos electrónicos de atención al cliente se duplicaron. El chatbot había vuelto a respuestas genéricas. Estamos investigando. Aún así, nadie entró en pánico. Era solo un fin de semana después de todo. Pensaron que la partida de Sofía dolería unos días. Luego las cosas se estabilizarían. Todavía no lo entendían. No podían entenderlo porque nadie sabía realmente cómo funcionaba la entraña del sistema. Sabían dónde estaban los paneles. Sabían qué botones presionar, pero no sabían a qué estaban conectados esos botones. Sofía sí. Pero Sofía estaba en su porche el domingo por la noche, envuelta en la misma manta polar, bebiendo un segundo Negroni y escuchando un podcast de crímenes reales sobre un tipo que fingió su muerte con registros dentales y un par de cerdos. Se rió cuando volvió la lluvia, más fuerte esta vez, como si las nubes hubieran alcanzado finalmente al resto de su semana. Todavía no había revisado su teléfono, no había necesitado hacerlo, porque cuando dejas atrás una estructura que diseñaste, una construida como una caja de rompecabezas con piezas que solo tú sabes cómo alinear. No esperas el colapso. Sabes que vendrá. Simplemente esperas el eco. El lunes comenzó como cualquier otro lunes corporativo. Demasiados correos electrónicos, demasiado café y no suficientes respuestas. En Ver Solutions, las cosas ya se estaban desmoronando antes de que se terminara de preparar la primera taza de caca. A las 7:42 de la mañana, el almacén de Phoenix informó de una actualización de inventario fallida. La solicitud hizo ping al servidor, pero nada cambió en el panel. Un segundo intento de sincronización provocó un bloqueo. A las 7:44, Dallas presentó el mismo ticket. Para las 8:03, las solicitudes de envío en 4 centros de distribución estaban en cola sin procesarse. Sin errores, sin alertas, un silencio como gritar en una habitación acolchada. El sistema parecía estar bien. Sin luces rojas parpadeantes, sin mensajes de error fatales, pero nada se movía como un corazón con ritmo perfecto y sin flujo sanguíneo. Carlos entró furioso alrededor de las 8:20, ya frunciendo el ceño. Había recibido un mensaje de un miembro de la junta preguntando por qué las cifras del fin de semana no se habían actualizado en su panel móvil. Supuso que era culpa del equipo de compras o quizás del proveedor de la nube o de que Mercurio estuviera retrógrado. La verdad, el protocolo de Sofía se había activado alrededor de la medianoche del domingo. El sistema estaba en funcionamiento, pero requería una clave de Handshake propietaria para las actualizaciones en tiempo real. Un pequeño protocolo de autenticación enterrado bajo 2 niveles de abstracción. Nada fallaría visiblemente. Todo parecería funcionar, solo más lento, menos preciso, más embrujado, y embrujado estaba. El circuito, por supuesto, todavía estaba en Aruba tratando de hacer kitesurf e ignorando Slack como si le debiera dinero.
Dejó a Carlos con 3 desarrolladores junior, un contratista de DevOps en Rumanía que solo trabajaba de noche, y media docena de especialistas en plataformas que podían navegar por un panel, pero no sabrían un registro del sistema si los golpeara en el cuello. Carlos, con la cara roja y sudando a través de su camisa abotonada, golpeó sus palmas sobre la mesa de cristal en la sala de guerra. Arregladlo. No me importa cómo. ¿Arreglar qué, señor? Preguntó Brandon, el junior que una vez pensó que AWS significaba Another Weird Script, otro script raro. Todo. Gruñó. Haced que los pedidos vuelvan a moverse. Ya tenemos 6 quejas de clientes prioritarios y tengo a legal preguntando por qué estamos fuera del rango de SLA. ¿Deberíamos reiniciar el servidor de sincronización?, ofreció otro desarrollador. Claro, ladró Carlos. Reiniciad todo. Y así lo hicieron, y empeoró las cosas. Los pedidos que estaban en cola a mitad de proceso se mezclaron. Los envíos parciales se marcaron como completos. Los recuentos de inventario se reiniciaron. Inspección del almacén provocó accidentalmente un ciclo de devolución de 1.400 unidades de generadores para exteriores. En agosto, los tickets de soporte se cuadruplicaron. El chatbot volvió a la escalada de nivel 1 y comenzó a reenviar todas las quejas de los clientes a una bandeja de entrada compartida que nadie había revisado desde enero. ¿Y Sofía? Sofía estaba en su sofá en pijama, hojeando un viejo álbum de fotos que no había tocado en años. No sabía qué tiempo hacía. ¿Le importaba? Su teléfono estaba boca abajo en el mostrador, configurado en no molestar. Su bandeja de entrada tenía 42 mensajes sin leer. No había leído ni uno solo. Una parte de ella quería comprobar el caos, pero eso habría sido indulgente. Sofía no estaba aquí por venganza. Estaba aquí por paz. Si fueran inteligentes, lo averiguarían. Pero ella sabía mejor. A las 10:13 de la mañana, un director de logística intentó anular manualmente el script de enrutamiento para forzar una sincronización. El sistema pidió la clave de Handshake. Supuso que era una nueva medida de seguridad. Abrió un ticket con ella. A las 10:45, un gerente de almacén en pánico señaló que docenas de etiquetas de envío no se escaneaban. Se imprimían con códigos de marcador de posición, valores que ni siquiera deberían existir, a menos que el sistema pensara que estaba funcionando en modo de prueba. A las 11:12, Carlos estaba gritando en una llamada con compras. No sé por qué dice que les debemos 6 paletas de muebles de patio de 2021. Es un fallo. Estamos trabajando en ello. A las 12:30 del mediodía, alguien finalmente recordó a Sofía. Bueno, ella construyó la arquitectura, dijo una voz en la sala. Carlos no se inmutó. Se ha ido. Para la 1:15, la junta estaba informada. Impacto estimado en ingresos por hora, $500,000. Daño de marca proyectado, moderado a catastrófico. Tiempo estimado de resolución desconocido. Sofía, mientras tanto, estaba afuera regando sus plantas. Acababa de trasplantar una fucsia terca que se inclinaba hacia la izquierda sin importar lo que hiciera. Le sonrió. Por una vez, algo más podía ser terco. Ya no era su problema. Dentro de la sede de Virex, las luces seguían encendidas, pero no había nadie en casa. Para el martes por la mañana, Virex Solutions había perdido aproximadamente $6 millones en el vacío, y la hemorragia no se estaba desacelerando. Binance lo marcó alrededor de las 6:12 de la mañana. El informe nocturno mostraba amortizaciones de inventario sin recibos, solicitudes de devolución de pedidos cumplidos y una peculiar discrepancia de $800,000 en las conciliaciones de envío. Uno de los controladores revisó el rastro de auditoría, entrecerró los ojos ante los registros y dijo, esto no tiene sentido. No está roto. Simplemente está mal. Para las 7 de la mañana, los registros de llamadas de la sala de juntas estaban llenos de gritos. Los clientes prioritarios llamaban cada hora. Un socio de Fortune 100 amenazó con invocar cláusulas de incumplimiento de contrato si la integridad del pedido no se restauraba en 24 horas. Un distribuidor minorista en Nevada había cancelado 2 semanas de recogidas en almacén, citando anomalías de datos sospechosas e incapacidad para confiar en las tablas de enrutamiento de Virex. Un proveedor de logística envió una carta formal a través de su abogado,
que utilizó la frase negligencia grave en la continuidad del sistema. El término demanda ya no era hipotético y mientras tanto había entrado en lo que Recursos Humanos describiría más tarde como un ciclo de monólogo extendido agitado. Repetía las mismas líneas una y otra vez en las reuniones. Estamos cerca. Es solo un bucle de sincronización. Alguien lo arreglará. Nadie lo hizo. Para las 8:42 de la mañana, el jefe de ventas finalmente hizo la pregunta que había estado flotando como un fantasma en la sala del servidor. Espera. Sofía construyó el cerebro de logística. Alguien le ha pedido que vuelva. Silencio como si alguien hubiera tirado un vaso sobre un suelo de mármol. Carlos rompió su bolígrafo por la mitad y dijo, se ha ido. No vamos a arrastrarnos hacia ella. La sala permaneció en silencio. Nadie discutió, no en voz alta, pero algo cambió. Una grieta tectónica invisible bajo la superficie del liderazgo. Por primera vez, las personas en esa sala de guerra se dieron cuenta de que Carlos no estaba buscando soluciones. Estaba protegiendo su orgullo. Brandon, el desarrollador junior, abrió Slack en una pestaña separada y escribió un mensaje, lo borró, lo reescribió, luego lo borró de nuevo. Finalmente, simplemente le envió un mensaje de texto a Sofía. ¿Hiciste algo? Sofía estaba en una hamaca en su patio trasero, descalza, bebiendo café que no venía de una máquina de cápsulas de sala de descanso. La fucsia a su lado se inclinaba de nuevo, pero ella lo dejó así. Su teléfono vibró. Miró el mensaje, inclinó la cabeza y sonrió como alguien que ve a un gato descubrir un espejo. Tecleó una respuesta. Un guiño sonriente. No envió una larga explicación. No se regodeó, simplemente dejó que el emoji flotara en el aire como un acertijo en una habitación cerrada. De vuelta envió, Brandon leyó la respuesta y palideció. No dijo una palabra, simplemente abrió en silencio una carpeta que no había tocado en un año. Un documento de capacitación que Sofía había dejado una vez en la unidad compartida etiquetado como Léeme primero. Lleno de diagramas de red, lógica de flujo, una sección titulada Recuperación de sincronización de emergencia. Si todo lo demás falla, eran 10 páginas de galimatías para él. Meticuloso, hermosa galimatía encriptada. Cerró el archivo y tragó saliva con fuerza. A las 10 de la mañana, los errores del almacén se estaban acumulando. Las colas de envío estaban omitiendo pedidos al azar. Los envíos internacionales estaban duplicando SKUs y etiquetando incorrectamente los valores de aduana. FedEx marcó un lote de pedidos salientes como metadatos sospechosos de fraude. El chatbot ahora enviaba respuestas enlatadas que comenzaban con, estamos experimentando una excepcionalidad inesperada. Por favor, espere. Un script que Sofía había escrito hace 2 años como broma. Aparentemente, nadie lo actualizó. Y la junta, habían dejado de enviar correos electrónicos. Ahora estaban programando llamadas. El nombre de Sofía apareció en todas ellas. No como empleada, ni siquiera como chivo expiatorio. Como la arquitecta, la que perdieron, la que necesitaban. Y aún así, Carlos redobló la apuesta. No vamos a llamarla, espetó de nuevo, paseando como una hiena enjaulada. ¿Se fue? Quemó ese puente. O alguien susurró, tú lo prendiste fuego. Y le dio las cerillas. Pero Carlos no escuchó esa parte, o fingió no hacerlo. Sofía todavía estaba en su hamaca al mediodía. Estaba a mitad de una novela de misterio y considerando si hacer un sándwich de queso a la parrilla o tacos para almorzar. Su teléfono vibró de nuevo, un mensaje de voz, esta vez de un número que no reconocía. No lo escuchó, no tuvo que hacerlo. La gravedad funcionaba perfectamente. Para el miércoles por la mañana, la suite ejecutiva de Virex funcionaba con pánico por cafeína y el tipo de optimismo desesperado que se suele encontrar en los ludópatas justo antes de su última mano. El sistema todavía no estaba caído en sí. Técnicamente estaba operativo, pero cada resultado que tocaba era incorrecto, desalineado, corrompido por omisión. Y lo peor de todo, no había una causa obvia. Sin registros de errores, sin un arma humeante, solo silencio. Las colas de envío ahora se procesaban con un 11% de eficiencia. Los clientes estaban renunciando. Las devoluciones se estaban desangrando.
Finanzas actualizó las pérdidas proyectadas a $17,8 millones para el final de la semana. Y el circuito, todavía quemado por el sol de Aruba, acababa de enviar un mensaje de texto: LOL, buena suerte, antes de abordar un avión de regreso a los Estados Unidos. Sabía que era mejor no involucrarse ahora. Era oficialmente una tormenta de fuego que podría acabar con una carrera. Carlos hizo lo que los ejecutivos siempre hacen cuando finalmente admiten que están fuera de su profundidad. Arrojó dinero. Mucho dinero. Llamó a un especialista en integridad de logística digital de Nueva York, un consultor con una biografía de texto, una tarifa de 6 cifras y un perfil de LinkedIn que parecía escrito por ChatGPT en un frenesí de Red Bull. Se llamaba Esre. Llevaba mocasines sin calcetines y un portátil que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de los empleados. Decía cosas como fidelidad de la señal y pilas de lógica antes del almuerzo. Llegó a las 10:30 de la mañana, se conectó al sistema, se crujió los nudillos y se puso a trabajar en silencio mientras toda la sala de juntas se cernía como niños esperando que un mago sacara un conejo de su edificio de oficinas en llamas. Pasaron 15 minutos. Sin palabras. 30 minutos. Esre frunció el ceño una vez, luego sonrió. A los 45 minutos, finalmente habló. Está bien, dijo, echándose hacia atrás. Esto no está roto. Está inclinado. Lo siento. Esre giró el portátil, mostrando una pantalla de diagnóstico con secuencias de registro en cascada, fallos de Handshake y una curva de tiempo de actividad perfecta que parecía una línea plana. ¿No se ha caído? ¿No os han hackeado? Ni siquiera habéis sufrido corrupción. Entonces, ¿qué es?, preguntó el director financiero, sudando por el cuello. Esre levantó una ceja. ¿Alguna vez has visto una puerta principal que cierra perfectamente, pero solo se abre si sabes el truco para levantar la manija justo así? ¿Qué es esto?, se burló. ¿Simplemente está bloqueado? Esre se rió. Corto, agudo, casi musical. No bloqueado, no obstruido, solo esperando. Este sistema es hermético, elegante, seguro de maneras que no suelo ver fuera del trabajo gubernamental. Quienquiera que haya construido esto no solo sabía de logística. Sabían de comportamiento humano. Lo construyeron para sobrevivir al sabotaje, pero no a la estupidez. Brandon se aclaró la garganta. Sofía Marx lo construyó. Esre hizo una pausa. ¿Quién? Nuestra exanalista principal de sistemas. Alguien más añadió: la despedimos. Esre cerró lentamente su portátil y se echó hacia atrás, cruzándose de brazos. Entonces será mejor que la llaméis. Carlos se irguió. Ya tenemos recursos. No tenéis un problema de sistema, intervino Esre. Tenéis un problema de Sofía. La cara de Carlos se puso de un color rojo. Normalmente reservado para víctimas de apoplejía y coches deportivos. Nos saboteó. No, dijo Esre casi amablemente. Ella os protegió de vosotros mismos si la despedisteis. Silencio. El tipo de silencio que se siente como una cuenta regresiva. Esre se levantó, se echó el bolso al hombro y se ajustó los gemelos. Mi consejo, dijo, ya dirigiéndose hacia la puerta. Transferidle lo que quiera. Control total, acceso al frontend, indemnización, y apartaos de su camino. ¿Y si no lo hacemos?, espetó Carlos. Esre sonrió. Entonces estaréis clasificando manualmente hojas de cálculo de pedidos con becarios y cinta adhesiva durante los próximos 8 meses, y para el cuarto trimestre estaréis alquilando este espacio de oficina a startups de vape. Se fue sin decir otra palabra. Carlos no se movió, no habló, solo miró la puerta como si lo hubiera traicionado. Parecía mayor ahora, no solo cansado, marchito. Su corbata colgaba floja, su mandíbula flácida. Las manos que una vez apartaron las preocupaciones de Sofía con desestimación engreída ahora se retorcían contra la mesa como si intentaran escapar de su cuerpo. Alguien en la sala finalmente dijo lo que todos los demás estaban pensando. Necesitamos a Sofía. Y nadie discrepó. Exactamente a las 6:13 de la tarde de esa tarde, la bandeja de entrada de Sofía sonó con un nombre que no había visto en años. No era Carlos. Era Trina de Recursos Humanos.
La misma Trina que una vez le dijo a Sofía que sonriera más en las reuniones y suavizara sus correos electrónicos para que el equipo de liderazgo no se sintiera atacado por la lógica basada en datos. La línea de asunto del correo electrónico decía, oportunidad de consultoría emocionante en Burex Solutions. Sofía ni siquiera lo abrió al principio. Simplemente miró la vista previa desde la encimera de su cocina, bebiendo té y viendo a su gato mordisquear una suculenta como si le debiera dinero. Le dio unos sólidos 20 minutos. Luego, con la gracia de alguien que no tenía ninguna razón para apresurarse, hizo clic para abrirlo. El correo electrónico era el equivalente digital de una súplica corporativa vestida de perfume, frases como, tu visión única, sistemas críticos para la misión y memoria de liderazgo invaluable. Ni una sola mención de la palabra error. Ni una línea reconociendo que había sido humillada públicamente, se había marchado y había sido reemplazada por el caos con traje. La solicitud era simple. Bars estaría encantado de retenerla a corto plazo para ayudar a evaluar y realinear sus sistemas principales de envío. El tiempo era flexible pero urgente, la compensación competitiva. Sofía soltó una carcajada. Lo reenvió a Bunside Legal Shield Group. Asunto, oportunidad de consultoría en Borg Solutions. Su abogada, Diane Bunside, era una fuerza de la naturaleza con una voz como Bourbon y una firma de correo electrónico que terminaba con, facturo por hora, no por emoción. Sofía añadió 2 líneas debajo del reenvío, mi tarifa anterior, pagada por adelantado, sin informes directos, sin Carlos. Luego dejó su teléfono, sirvió otra taza de té y abrió su portátil, no para iniciar sesión en el sistema Ver, sino para editar su hoja de cálculo de jardín. Estaba tratando de planificar cuándo trasplantar el limonero. 1 hora después, Diane respondió, confirmado. Redactando respuesta, cláusula de indemnización, liberación total de responsabilidad y una cláusula no negociable que establece que ella elige con quién interactuar. Sin contacto con Carlos a menos que se dé consentimiento por escrito. También añadió una cláusula para un bono único de restauración de reputación si intentan enmarcarlo como una colaboración en lugar de una medida de control de daños. De Sofía sonrió. Quirúrgico. Sin gritos, sin venganza, solo gravedad y abogados. A la mañana siguiente, el contrato estaba en su bandeja de entrada, totalmente ejecutado. Firma requerida. Lo escaneó, verificó los términos. El pago llegaría a su cuenta al mediodía. Lo habían conseguido. Habían cedido. Necesitaban al fantasma en la máquina. Ahora el fantasma tenía términos. Sin visitas a la oficina. Trabajaría de forma remota. Ella elegiría la persona de contacto. No Carlos, ni Trina, ni nadie que la hubiera hecho invisible durante 14 años. Eligió a Brandon. Puede que haya sido verde, pero nunca fue cruel, nunca despectivo. Y recordaba cómo le temblaban las manos cuando ella le enseñó por primera vez a ejecutar consultas de lotes sin corromper la caché. Le envió un breve correo electrónico. Brandon necesita acceso de lectura/escritura a Prad más privilegios de retroceso. Tú serás mi punto de contacto. Todos los demás pueden quedarse en la sala de pánico. No habléis. Solo escuchad. LM, respondió en 4 minutos. Gracias. Acceso restaurado. Me mantendré fuera de tu camino. Lo siento. Sofía no respondió. No tuvo que hacerlo. No había vuelto por amistad, ni por disculpas, ni por cierre. Había vuelto porque eligió hacerlo y se iría en el momento en que el sistema volviera a funcionar. Ni un segundo antes, ni un segundo después, esto no era venganza. Era mantenimiento y ella era la única cualificada. Exactamente a la 1:12 de la madrugada del jueves, Sofía hizo clic en el enlace de inicio de sesión que le habían enviado. Ni siquiera era seguro. Puso los ojos en blanco y dejó caer sus propias credenciales a través de un túnel VPN privado conectado a un servidor auxiliar que había puesto en marcha en su garaje años atrás, cuando todavía creía en la redundancia. La pantalla de bienvenida del virus. El panel de filamento parpadeó, lento y tartamudeante como una víctima de apoplejía tratando de recordar su nombre. No entró en pánico. Abrió su terminal, navegó por 7 directorios que habían olvidado que existían, escribió una cadena de comandos que no se había tocado desde 2018.
El sistema hizo una pausa como un perro oliendo la mano de su dueño después de una larga ausencia. Luego, obedientemente, se abrió. Tecleó el script de Handshake. LMRKHNDSHK. Finalmente, un suave pitido resonó a través de sus auriculares. Una línea de texto verde apareció. Bienvenida de nuevo, Sofía. Todo lo que estaba debajo cobró vida. Backlogs vaciados. Colas realineadas. Cachés de inventario actualizadas. Servidores de sincronización dejaron de ahogarse. Paneles se iluminaron como la mañana de Navidad. Los mapas del almacén se actualizaron en tiempo real. Incluso el chatbot, Lontoutfrel, comenzó a responder como un graduado de Harvard con una excelente etiqueta de atención al cliente. Se recostó, bebiendo su café, observando cómo fluían los números. No se apresuró. Dejó que el sistema respirara. En la sala de guerra de Berks, la tensión era lo suficientemente espesa como para masticar. Los ejecutivos estaban hombro con hombro, mirando el portátil de Brandon mientras las métricas pasaban de rojo a amarillo a verde sólido. Todo sincronizado al minuto en que Sofía introdujo ese handshake. Fallo completo a sincronización operativa completa en 48 segundos. Esre, el consultor, se apoyó contra la pizarra y murmuró, elegante, oscuro, seguro, un trabajo estupendo. Nadie respondió. Carlos, con los ojos hundidos, la cara pálida, se aclaró la garganta como si se estuviera preparando para un último intento. Creo que debería hablar con ella. Aclarar las cosas. Brandon levantó la vista de su teclado y parpadeó. Dijo que no. Es una contratista ahora. Ella no dicta las reglas. Brandon giró la pantalla hacia él. El perfil de Slack de Sofía tenía un solo mensaje debajo de su nombre. Yo sí ahora. Carlos parecía alguien a quien le acababan de golpear con un na enrollado. Su mandíbula se movió en silencio, tratando de invocar una palabra que no sonara a rendición. Ninguna salió. Esre, todavía sonriendo levemente, simplemente asintió hacia la puerta. No tienes nada que decir que ella quiera oír. Para el mediodía, los sistemas se habían estabilizado por completo. Finanzas confirmó que la facturación automatizada se reanudó. Los paneles de clientes reflejaban el inventario preciso. El chatbot incluso emitió una disculpa pública a uno de los principales proveedores. Pedimos disculpas por la reciente confusión. Su paciencia durante nuestra transición fue muy apreciada. Sofía había escrito esa frase enlatada hace 7 años para una interrupción que nunca tuvieron hasta ahora. Recursos Humanos archivó sus trámites de contratista con una bandera roja de alta prioridad. Omitieron la verificación de antecedentes, omitieron el vídeo de incorporación, omitieron todo. El pago final llegó a su cuenta a las 12:42 del mediodía, $87.000 por adelantado. Sofía nunca respondió. Simplemente observó cómo las barras verdes se mantenían estables, el sistema ronroneando como una pantera bien alimentada. Algunos de los desarrolladores más nuevos le estaban enviando mensajes a su canal privado de Slack ahora. Pequeños agradecimientos, emojis de pulgares hacia arriba, incluso algunos regalos de gatos. Ignoró a todos, no por rencor, sino por concentración. Su trabajo aún no había terminado. Todavía tenía que asegurarse de que fuera a prueba de idiotas, lo que envió era un listón más alto de lo habitual. De vuelta en HQ, Carlos estaba solo en el pasillo fuera de la sala de guerra. Su corbata colgaba lánguida. Su cuello se había marchitado. Parecía un hombre que había pasado 20 años fingiendo saber cosas y finalmente le habían pedido que lo demostrara. Sofía nunca lo vio. Nunca tuvo que hacerlo. Su sistema habló más fuerte de lo que él jamás lo hizo. La transferencia llegó a su cuenta a la 1:18 de la tarde. Sofía no la revisó de inmediato. Ya sabía que vendría. En el momento en que la última nota de envío volvió a estar en línea y el panel se estabilizó en verde sólido. Sabía que el dinero seguiría. Nunca se trató del efectivo. Se trató del reconocimiento. Y eso llegó en el momento en que la sala de guerra quedó en silencio. Aún así, abrió su aplicación bancaria más tarde esa noche solo para ver cambiar el número. No por avaricia, sino por cierre. $87.000 pagados en su totalidad.
Sin preguntas, sin negociaciones, solo una nota en la línea de memo, según contrato. Ejecución de alcance completo. Cerró la aplicación, tomó un sorbo de Pinot Noir y se recostó en la silla Adirondack en el porche de su Airbnb, con las piernas levantadas sobre la barandilla, la brisa susurrando desde el lago como un secreto que ya conocía. En algún lugar al otro lado del agua, sonó una alarma. Sonaba a satisfacción. De vuelta en Virex, las consecuencias comenzaron antes de que el polvo pudiera asentarse. A las 3:06 de la tarde, la Junta se reunió en una sesión de emergencia a puerta cerrada. No invitaron a Carlos, pero él apareció de todos modos. Pálido, tembloroso, murmurando sobre la continuidad operativa y la opacidad de los sistemas heredados. Intentó explicar cómo se habían saboteado los sistemas, cómo la estructura de Sofía era innecesariamente compleja. Incluso trajo una pila de impresiones codificadas por colores. Nadie las miró. Un miembro de la Junta, una mujer de pelo gris que había estado en silencio durante la mayor parte de la llamada, finalmente habló. Despidió a la arquitecta, dijo en voz baja para parecer dura. Carlos abrió la boca para responder. No salió nada, solo un aliento seco y parecido al papel. Le dejaron sentarse en ese silencio durante 7 segundos completos antes de continuar. Esre, el consultor, se conectó de forma remota desde un salón de trabajo de Way en Manhattan. Sin PowerPoint, sin drama, solo una diapositiva. Conclusión de la revisión del sistema. Se ajustó las gafas y dijo que no hubo fallos, ni sabotaje, ni brecha, solo una salvaguardia. Pausa. Ella lo construyó bien. Continuó, lo rompisteis. Alguien en la sala tosió. Sofía Marx construyó un sistema diseñado para protegerse de malos actores y malas decisiones. Activasteis sus defensas y luego culpasteis al cortafuegos por no dejar entrar el fuego. El CEO no habló, solo garabateó algo en una libreta de cuero y la cerró con un chasquido. Al final del día viernes, Carlos fue reasignado a asociaciones estratégicas, que en corporativo significa limpia tu oficina y vete a escribir posts de blog que nadie leerá. Se rumoreaba que estaba demandando. Otros decían que ya estaba entrevistando en una startup que hacía collares digitales para perros. A nadie le importó. Internamente, Recursos Humanos circuló un memorando recordando a los gerentes que valoraran la experiencia interna y fomentaran la retención. Tenía 2 párrafos de largo. El nombre de Sofía no se mencionaba, pero podría haber estado tallado en el pie de página. De vuelta en el Airbnb, Sofía terminó su copa de vino, la lavó con agua del lago y volvió adentro. La chimenea crepitaba. Un crucigrama a medio terminar estaba sobre la mesa de centro junto a su portátil. No encendió el portátil. Aún no. No tenía prisa. El sistema funcionaría bien sin ella por ahora. Ya había reforzado los permisos, dejado documentación limpia, instalado una comprobación lógica silenciosa que la alertaría si alguien intentaba cambiar los protocolos raíz. No era paranoica. Era experimentada. Su teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico, asunto, arquitecta principal de sistemas, remoto, $250,000 de base más acciones de una empresa a la que una vez aplicó recién salida de la universidad. La habían ignorado entonces. No esta vez. Esta vez, el mensaje comenzaba con, seguimos el incidente de Virex. Sabemos quién lo construyó. Nos gustaría hablar. Sofía miró la pantalla. No respondió. Tampoco lo borró. Simplemente sonrió, dejó el teléfono y volvió a su crucigrama. Quedaba una pista. Palabra de 7 letras para vindicación. La llenó lentamente. LISMANO. Eso es demasiado. Lo borró. Su teléfono vibró de nuevo. Segunda oferta, empresa más grande, mejor título, triple pago. Tomó un sorbo más de vino, miró el lago y se susurró a sí misma, lo pensaré. Sois las verdaderas estrellas de la jungla corporativa.